Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar resolviendo triángulos esféricos oblicuángulos. Vamos a ver cómo los casos 1 y 2 que habíamos visto anteriormente, que resolvimos con ley de mitad de ángulos o ley de mitad de ángulos, también se pueden resolver con estas expresiones. Y bueno, ahí ya dependerá de cada quien cuál método quiere aplicar, si este o el que vimos en videos anteriores. Vamos a ver un caso, nada más vamos a ver un ejemplo del primer caso, que es aquel donde conocemos los tres lados, y vamos a ver un ejemplo del segundo caso, en donde conocemos los tres ángulos. ¿Por qué? Bueno, ya vieron que los videos quedan un poquito largos, nada más con dos ejemplos, y en segunda, porque sería muy repetitivo. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos un triángulo que tiene sus tres lados. A, que vale 100 grados, bueno, aquí no le pusimos 100 grados, B, que vale 50 grados, y C, que vale 60 grados. Y a partir de esto tenemos que resolver el triángulo para encontrar los elementos que nos hacen falta. Es decir, el ángulo opuesto de B, el ángulo opuesto de C y el ángulo opuesto del lado A. Ahí está. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que, si se dan cuenta, tenemos los tres lados. Entonces, la ley de cosenos de lados es la que vamos a utilizar. Pues esta ley utiliza los tres lados, A, B, C, B y C. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para cada ángulo, aplicar esta ley, y tenemos que despejar simplemente el ángulo. Por ejemplo, vamos a empezar directamente con el ángulo A. Para eso, vamos a definir la ecuación como si quisiéramos calcular su elemento opuesto, es decir, el lado. Y entonces tenemos lo siguiente: coseno. Las letras las voy poniendo con rojo para que no nos confundamos. Coseno de A es igual a coseno, de acuerdo a la ley, el coseno de los otros dos lados. Coseno del lado B y coseno del lado C. Ahí está. Luego, más el seno de estos mismos dos lados. Seno de B, seno de C. Ahorita pongo las letras. Ahí está. Por el coseno del elemento opuesto al que tenemos aquí. Si aquí es el lado A, entonces aquí iría su elemento opuesto, el ángulo A. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues ya despejamos este elemento, ya que es el que nosotros queremos conocer. Total, los tres lados nosotros ya los tenemos. Y entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Así. Este término positivo pasa del otro lado negativo. Coseno de A menos coseno de B, coseno de C es igual a seno de B, seno de C por coseno de A. Ahí está. A continuación, todo este término que está multiplicando a mi variable principal, como está multiplicando, al pasar del otro lado, pasa dividiendo. ¿Cómo quedaría? Así. Coseno de A menos coseno de B, coseno de C. Le ponemos la línea de división. Y en la parte de abajo, este elemento que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo. Seno de B, seno de C. Ahí está. Y esto, ¿a cuánto es igual? A coseno de A. Como ya nuestra variable está despejada, ya podemos ir sustituyendo los datos. Coseno, ¿cuánto vale A? Aquí está, 100, menos
menos coseno de B. ¿Cuánto vale B? Acá está, 50. Por coseno de C. ¿Cuánto vale el lado C? 60. Y todo esto dividido entre seno de B. ¿Cuánto vale B? Vale 50 por seno de C. ¿Cuánto vale C? Vale 60. ¿Y esto a cuánto es igual? A coseno de A. Coseno de A. Resolviendo eso con la calculadora, tenemos lo siguiente. Sería coseno de 100 menos coseno de 50 por coseno de 60 sobre seno de 50 por seno de 60. Y eso nos da como resultado menos 74.62. Coseno de A es igual a menos 0.7462. Ahí está. Ya nada más está A, la despejamos. Este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno de esa cantidad menos 0.7462 y finalmente nos da que A es igual a ángulo coseno de esa cantidad y nos da como resultado 138.26 grados. Ahí está. Y este ya es el resultado del primer ángulo. Vean cómo lo obtuvimos de forma fácil. Entonces ya tenemos el primer ángulo A, que vale 138.26 grados. Ahora nada más tenemos que encontrar el ángulo B y el ángulo C, que como lo hacemos exactamente de la misma forma, sería nuevamente esta misma ecuación. Todavía no podemos ocupar ley de cosenos de ángulos, porque para ocuparla necesitamos conocer al menos dos ángulos, y aquí nada más conocemos uno. Entonces todavía tenemos que ocupar esta ley para que tengamos un segundo ángulo, haciendo exactamente lo mismo. Entonces dejen borro aquí. Y ahora, ¿qué ángulo es el que quieren calcular? Si quieren, vámonos por orden. Ahora sería el ángulo B. Entonces, como queremos calcular, voy a borrar esta flecha. Como lo que queremos realmente es calcular el ángulo B, nos vamos a ir hacia su lado opuesto y vamos a determinar la ley de cosenos para este lado, como si no lo conociéramos y quisiéramos calcularlo. Entonces quedaría de la siguiente forma: coseno de B es igual a coseno de los otros dos lados, coseno de A, coseno de C, más seno de A, bueno, más el seno de estos mismos lados, seno de A, seno de C, por el ángulo, más bien, el coseno del elemento opuesto al que tenemos aquí. Si aquí tenemos el lado B, entonces su elemento opuesto es su ángulo opuesto, el ángulo B mayúscula. Ahí está. Y si se dan cuenta, es una ecuación bastante similar a la de hace un momento. Entonces, este término que está sumando pasa del otro lado restando. ¿Y cómo quedaría? Así. Coseno de B menos coseno de A, coseno de C. ¿Y esto a cuánto es igual? A lo que nos quedó del otro lado. Seno de A, seno
de C por coseno de B. Ahí está. Luego, todo este término está multiplicando al coseno que tiene la variable que estamos buscando, que es el ángulo B. Como lo está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. ¿Y cómo quedaría? Así. Coseno de B menos coseno de A, coseno de C, entre, le ponemos la línea de división, y este elemento que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo de esa línea. Seno de A, seno de C, y esto es igual a coseno de B. Y ahora sí, ya podemos sustituir valores. Coseno, ¿cuánto vale el lado B? Vale 50. Menos coseno de A, ¿cuánto vale A? Vale, aquí está, 100, el lado A, por coseno de C, ¿cuánto vale C? 60, ahí está, y todo esto dividido entre seno de A, que ¿cuánto vale A? Vale 100, el lado A, no el ángulo A, el lado, por seno de C, que ¿cuánto vale? El lado C vale 60, y esto es igual a coseno de B. Y entonces, nuevamente, para encontrar este valor, tenemos que teclear con nuestra calculadora todo esto, a no ser que quieran hacerlo manualmente. Pero bueno, yo no se los recomiendo. Coseno de B es igual a, sería coseno de 50 menos coseno de 100 por coseno de 60 dividido entre seno de 100 por seno de 60, y eso nos da como resultado 0.8554. 8554. Y entonces B es igual, ya para despejarlo, este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno. Ángulo coseno de esta cantidad, 0.8554, y eso nos da como resultado, ángulo coseno es igual a 31.18 grados. 31.18 grados. Y ya tenemos el segundo ángulo. Entonces, B, el ángulo B, vale 31.18 grados. 31.18 grados. Ahí está. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue lo mismo que en el ángulo anterior. Ahora, ya tenemos dos ángulos. Ya nada más nos falta el tercero. Para el tercero, pues ya tienen dos formas de calcularlo. Esta ya es la más fácil. Pueden aplicar nuevamente la ley de cosenos para lados. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, queremos calcular C. Tomamos su elemento opuesto, que es el lado C, establecemos la ley de cosenos para este lado, vamos despejando y llegamos al resultado. O, para este caso, ahora sí ya podrían utilizar la ley de cosenos para ángulos. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos ángulos, tenemos A y B. Y la ley de cosenos para ángulos, para calcularla, para poder utilizarla, nada más con conocer dos ángulos y un lado, ya con eso podemos obtenerla. Entonces, ya para el tercer ángulo pueden utilizar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar la ley de cosenos de ángulos para que el cálculo sea más rápido. Voy a borrar todo esto. Y entonces, tenemos lo siguiente. Veamos, sería coseno del ángulo C, aplicando
aplicando ahora ley de cosenos de ángulos, o sea, para determinar ángulos, es igual a menos el coseno de los otros ángulos, coseno de B, coseno de A, más el seno de estos mismos ángulos, seno de B, seno de A, por el coseno del elemento opuesto. En este caso, aquí tenemos el ángulo C, el elemento opuesto pues es el lado C. Y entonces aquí no es necesario despejar, puesto que la variable ya está despejada. Entonces directamente ya sustituimos los resultados. Coseno del ángulo C es igual a menos coseno del ángulo B, que ¿cuánto vale B? 31.18 por coseno del ángulo A, que vale 138.26. Ahí está, más el seno del ángulo B, que ya vimos cuánto vale B, 31.18, por seno del ángulo A, que ya vimos vale 138.26. Ahí está, por coseno del lado C, que el lado C, ¿cuánto vale? 60 grados. Tecleando eso, bueno, calculándolo, o como quieran decirlo, utilizando la calculadora, tenemos lo siguiente. Sería menos coseno de 31.18 por coseno de 138.26 más seno de 31.18 por seno de 138.26 por coseno de 60, y eso nos da como resultado 0.8107. 0.8107. Y entonces ya despejamos el ángulo C, que esto es igual al coseno, el puro coseno pasa del otro lado como ángulo coseno. Ángulo coseno, esa cantidad, 0.8107. Y finalmente tenemos que C es igual a, y finalmente tenemos que ángulo coseno es igual a 35.83. Y ya tenemos el tercer dato, este ángulo. Entonces, como pueden observar, fue lo mismo que hayamos visto en videos anteriores. 35, voy a borrar esto para que me quepa, 35.83. Ahí está. Entonces, pueden observar que el caso 1 también se puede resolver con estas ecuaciones. Entonces preguntarán, ¿por qué, si se puede resolver con estas ecuaciones, por qué utilizamos las otras de ley de mitad de lados o mitad de ángulos? La respuesta es muy simple. Si se dan cuenta, estas ecuaciones son un poquito más sencillas, ¿correcto? Pero son muchísimas ecuaciones, muchos pasos que hay que hacer. Y con la, creo que fue la ley de mitad de lados o semilados, sí teníamos una ecuación bien grande, pero nada más con resolver esa ecuación bien grande ya podíamos hallar cada uno de los lados. Esa fue la razón por la que algunos prefieren aplicar con estas. Son más ecuaciones, aunque más cortas, y hay otros que prefieren aplicar las otras ecuaciones, en donde es una larga, pero son menos cálculos. Son cálculos, después ya son un poquito más cortos. La segunda razón es que lo que se busca es que no se aplique la ley de senos. Si se dan cuenta, en cualquiera de los casos no hemos aplicado ley de senos. ¿Por qué? El aplicar la ley de senos hace que podamos tener un resultado erróneo, porque como ya sabemos, el seno puede darnos dos ángulos y no sabríamos cuál tomar. De hecho, por esa razón, los casos 5 y 6 son los más complicados, porque la única forma de resolverlos es aplicando ley de senos. Ya lo veremos en su momento. Pero mientras tanto, pueden observar que
en este ejemplo, cuando tenemos los tres lados de un triángulo, también se puede resolver aplicando estas ecuaciones. Vamos ahora con otro ejemplo donde tenemos los tres ángulos y tenemos que calcular los lados correspondientes de ese triángulo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos un triángulo en donde nos dan los tres ángulos A, B y C. Y entonces tenemos que encontrar sus lados opuestos. Si aquí tenemos el ángulo C, que vale 75 grados, 34 minutos, 59 segundos, su lado opuesto sería aquí. Aquí tenemos el ángulo B, que vale 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, entonces su lado opuesto sería este. Y si aquí tenemos el ángulo A, que vale 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, su lado opuesto sería este. Entonces, tenemos que ocupar, voy a borrar esto, nuevamente las leyes de cosenos para resolver este triángulo. Ahora, si se dan cuenta, es el caso 2, el que habíamos visto anteriormente, en donde teníamos tres ángulos y a partir de ellos teníamos que encontrar los lados. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Pues la que nos convenga más. Si se dan cuenta, esta todavía no la podemos utilizar porque necesitamos al menos dos lados y aquí no tenemos ni siquiera ninguno. Entonces conviene más utilizar esta ley, la ley de cosenos de ángulos, porque aquí necesitamos al menos dos ángulos para poder resolverla y ya tenemos tres ángulos. Entonces podemos empezar usando esta ley. Si quieren, directamente vamos a usar esta, la que ya tenemos aquí. ¿Cómo sería? Así. Coseno de A. Bueno, en caso de que no se acuerden cómo la definimos de la siguiente forma. Tomamos el lado que nosotros queremos calcular, que sería A. Nos vamos a su elemento opuesto, el ángulo. Y entonces vamos a considerar que queremos calcular este ángulo como si no lo conociéramos. Y entonces la ley de cosenos de ángulos la establecemos para este ángulo como si no lo conociéramos y quisiéramos encontrar su valor. Entonces coseno de ese ángulo es igual a menos el coseno de los otros dos ángulos. Coseno de B, coseno de C, más el seno de esos mismos ángulos. Seno de B, seno de C, por el coseno del elemento opuesto. Aquí tenemos el ángulo A, entonces aquí iría el lado A. Y a partir de aquí, pues ya sabemos, esta es nuestra variable, la que tenemos que despejar. Entonces vamos paso a paso. Este elemento que tiene signo menos, al pasar del otro lado, pasa con signo contrario, con signo positivo. Entonces coseno de A más coseno de B, coseno de C, y esto a cuánto es igual a lo que nos quedó del otro lado, de signo igual, seno de B por seno de C, del ángulo C, y coseno de A. ¿Qué más? A continuación, este término que está multiplicado al coseno de A, lo pasamos con su operación contraria del otro lado, dividiendo. Entonces, lo que ya teníamos antes, lo escribimos, coseno de A más coseno de B, coseno de C, le ponemos la línea de división y al pasar dividiendo este lado, este término al otro lado pasa debajo de esa línea. Seno de B, seno de C, y esto a cuánto es igual a coseno de A. Como ya prácticamente nuestra variable quedó despejada, pues ya podemos empezar a sustituir datos. Coseno del ángulo A, que cuánto vale, 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, más coseno de B, que cuánto vale el ángulo B,
37 grados, 36 minutos, 45 segundos, por coseno de C, del ángulo C, que vale 75 grados, que en 34 minutos, 59 segundos. Ahí está. Y todo esto dividido entre seno de B, que ya vimos que el ángulo B vale 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, por seno de C, que sé cuánto vale, 75 grados, 34 minutos con 59 segundos. Ahí está. Y bueno, esto es igual a coseno de A. Y entonces tenemos que coseno de A, cuando nosotros introducimos eso en la calculadora, nos da como resultado coseno de 54 grados, 41 minutos, 10 segundos. Ahí está. Más coseno de B, 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, por coseno de 75 grados, 34 minutos, 59 segundos, dividido entre seno de 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, por el seno de 75 grados, 34 minutos, 59 segundos, y eso nos da como resultado 0.7513. 75.3. Y entonces, despejando A, esto es igual, el coseno lo pasamos del otro lado con su operación contraria, ángulo coseno de esta misma cantidad, 0.7513, y nos da finalmente que A es igual a es igual a, es que será muy gracioso eso, 41.28 grados. Y ya tenemos el primer ángulo. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue lo mismo que el ejemplo de hace un momento, con la diferencia de que ahora estamos usando la ley de cosenos para determinar. Pero incluso el despeje es muy parecido. Vean, dos términos que se están operando, que son cosenos divididos entre un seno. Bueno, dos senos. Y entonces ya tenemos que A es igual a 41.28. Ahí está. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cualquiera de los otros dos lados. Todavía no podemos utilizar la ley de cosenos de lados porque necesitamos conocer al menos dos lados. Y aquí apenas encontramos uno. Entonces nuevamente vamos a utilizar la ley de cosenos para ángulos. Voy a borrar todo esto. Y entonces tenemos lo siguiente. Ahora, ¿qué lado queremos determinar? Puede ser el que sea. De todos modos, con ambos estamos igual. Vamos a determinar, a ver, C. El lado C. Vamos a borrar esto. Y entonces, ya sabemos cómo tenemos que hacer. Como queremos determinar el lado C, nos vamos a ir hacia su elemento opuesto, el ángulo. Vamos a suponer que no conocemos este ángulo y la ley de cosenos de ángulos la establecemos como si quisiéramos conocer este ángulo. ¿Cómo quedaría? Así. Coseno del ángulo C es igual a menos el coseno de los otros ángulos, que sería coseno de A, coseno de B, más el seno de estos mismos ángulos, seno de A, seno de B, por el coseno del elemento opuesto,
este ángulo, que sería el lado C. Ahí está. Y entonces, ya tenemos aquí precisamente el elemento que queremos calcular. Ya nada más hay que despejarlo. Sería coseno del ángulo C, este elemento que está restando pasa del otro lado sumando. Y entonces nos quedaría más coseno de A, coseno de B. Y esto es igual a, ¿qué nos quedó? Seno de A, seno de B, coseno de C. Seno de A, seno de B, coseno de C. Ahí está. Y después, ya para tener despejado esto, es todos estos elementos, estos que lo están multiplicando, lo pasamos del otro lado dividiendo. ¿Y cómo quedaría? Coseno de C más coseno de A, coseno de B, dividido entre, ponemos la línea de división, y este que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo de esa línea. Seno de A, seno de B. Ahí está. Y esto es igual a coseno del lado C. Coseno de C. Y entonces ya podemos sustituir todos los valores. Coseno de C, que si se dan cuenta, es algo parecido al caso de hace un momento, nada más que ahora los ángulos están invertidos, pero vamos a sustituir los mismos valores, el valor de A, de B y de C. Entonces, el ángulo C vale 75 grados, 34 minutos, 59 segundos, ahí está, más coseno de el ángulo A, no el lado, el ángulo, que es 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, ahí está, por coseno de B, coseno de B, que cuánto nos da, 67 grados, 36 minutos, 45 segundos, ahí está, y todo esto dividido entre seno de A, que vale el ángulo A, 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, por el seno de B. Uy, salió volando. Seno de B, que vale esto, 67 grados, 36 minutos, 45 segundos. Y esto aparte es igual a coseno de C. Es gracioso ver cómo hemos llegado hasta este punto de matemáticas. Antes, cuando apenas estábamos viendo operaciones de 1 más 1, y con el ábaco, esto es 2. De este tipo de operaciones, vean a qué operaciones llegamos. Y entonces, introduciendo esto en la calculadora, que tenemos lo siguiente: coseno de 75 grados, 34 minutos, 59 segundos, más coseno de 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, por coseno de 67 grados, 36 minutos, 45 segundos. Y en la parte de abajo tenemos seno de 54 grados, 41 minutos, 10 segundos, por seno de 67 grados, 36 minutos, 45 segundos. Ahí está. Y esto nos da como resultado 0.62. Entonces, coseno de C es igual a 0.6217. Y
despejando C, esto es igual a, este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno, y de esa cantidad, 0.6217, y finalmente nos da que C es igual a 51.55 grados. Ahí está. Entonces ya tenemos el segundo lado, el lado C. Vamos a ponerle aquí, vale 51.55 grados. Ahí está. Entonces, pueden observar que fue exactamente lo mismo. Y ahora ya vamos con el lado B. Para este ya tenemos dos opciones. Una, definirlo con la ley de cosenos de ángulos, justo como habíamos visto. O dos, directamente ya ocupar la ley de cosenos de lados. Puesto que para ocupar esta ley necesitamos al menos conocer dos lados. Y ya los encontramos. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Yo les sugiero que apliquen esta porque ya no tienen que hacer despejes. Ya directamente sustituyen los resultados, los datos y ya obtienen los resultados. Entonces borramos todo esto. Y tenemos lo siguiente. Sería coseno del lado que nos interesa, B, es igual a coseno de los otros lados, coseno de A y coseno de C. Ahorita los pongo, coseno de A, coseno de C, más, ahora la ley de cosenos, acuérdense, no tiene signo negativo, más seno de estos mismos lados. Ahí está, seno de A, seno de C, por coseno del elemento opuesto. Si este es el lado B, entonces su elemento opuesto es el ángulo B. Ahí está. Y entonces ya nada más empezamos a sustituir los datos. Coseno de B es igual a coseno. Ahora sí vamos a usar los lados. El lado A, que vale 41.28, por coseno del lado C, que vale 51.5, más seno del lado A, que vale 41.28, por seno del lado C, que vale 51.51, por coseno del ángulo B, que vale esta cantidad, 67 grados, 36 minutos, 45 segundos. Ahí está. Y entonces tenemos que coseno de B es igual a, introduciéndose la calculadora, sería coseno de 41.28 por coseno de 55, perdón, más seno de 41.28 por seno de 51.55 por coseno de 67 grados, 36 minutos, 45 segundos. Y eso nos da como resultado 0.6640. 0.6640. Y entonces ya casi acabamos. Despejamos B. El coseno solito pasa del otro lado como ángulo coseno. Y finalmente nos da, bueno, de 0.6640. Y bueno, ven aquí la importancia de saber qué significa el ángulo coseno. Nos da al final de cuentas el ángulo que como resultado nos da esta cantidad. Que esto lo vimos en videos anteriores. Si hubiéramos empezado con trigonometría esférica, pues les hubiera dicho, despejamos este coseno, pasa del otro lado como ángulo coseno, no hubiéramos sabido qué es lo que estamos haciendo. Y en cambio aquí, sí ya lo sabemos. Y ven, nos da como resultado 48.38 grados. Y este es el último resultado.
Ahora, si comprobáramos con analogías de Gauss, veríamos que de un lado nos da el mismo resultado que del otro lado. B es igual a 48.38. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, también es fácil utilizar estas fórmulas. Ahora, recapitulando, ¿por qué estamos volviendo a ver el caso 1 y el caso 2? Si ya los habíamos visto anteriormente. Porque lo que estamos haciendo es ver que también se pueden resolver con estas leyes, además de las que ya habíamos visto anteriormente que involucraban las tangentes. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos viendo diversas formas de resolver tanto el caso 1 como el caso 2. Más adelante vamos a ver algunas otras formas para resolver el caso 3 y el caso 4. ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque los primeros 4 casos son los que más se ocupan, o bueno, al menos los que yo más he ocupado. Y también porque estamos evitando lo más que se pueda ocupar la ley de senos, ya que si nosotros ocupamos la ley de senos, podríamos, no estoy diciendo vamos a tener, podríamos obtener resultados erróneos. Y además también se utiliza la ley de cosenos, ya que es la herramienta que más se utiliza dentro de trigonometría esférica. Entonces ahorita lo que estamos viendo es como que todas las herramientas que existen, pero lo que más se utiliza son la ley de cosenos para lados y para ángulos, y para resolver en este tipo de triángulos, sobre todo de los casos 1 al 4, porque son los que más se ocupan para calcular distancias en el planeta Tierra. Ya lo veremos en su momento. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Resolver un triángulo en donde nada más nos dan los lados. A igual a B igual a 63 grados, 14 minutos, 24 segundos. Y C que va de 37 grados, 04 minutos, 13 segundos. Algo que también pueden observar es que cada vez es más fácil resolverlos. Como les había dicho, al principio parecía muy complicado, con tantas fórmulas y todo eso. Pero no, vean cómo hasta estas ya las podemos utilizar de forma más fácil. Y cada vez las vamos a utilizar más rápido. Entonces nada más era esa apariencia, que parecía que era muy difícil, pero no, es bastante sencillo. Ya una vez que empezamos a entender cómo aplicarlas, esto se resuelve hasta en 5 minutos. Aquí pues me tardo porque voy explicando, voy escribiendo y todo eso. Pero van a ver cómo si lo resuelven así de forma rápida, van a obtener resultados de forma inmediata, casi inmediata. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.